Día 27º en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco Javier. Les doy la bienvenida a todos, agradeciendo al Señor el que estén aquí y el que podamos meditar juntos, siguiendo el texto de San Enrique de Osó, contemplando los sentimientos del corazón de Jesús. Y en este día vamos a contemplar los sentimientos del corazón de Jesús en la crucifixión. Imagínense que si no recibimos una especial asistencia del Señor para una meditación como esta, realmente nos vamos a perder. Y no quisiera que por mis limitaciones o mi dispersión no pudiesen ustedes captar lo que significa este misterio, que no podemos poseer en su totalidad porque es un misterio de fe que conocemos porque somos creyentes, porque el Señor nos lo ha comunicado y revelado, porque Jesucristo es la epifanía del amor del Padre y la más grande manifestación del amor de Dios es que murió por salvarnos y muerte de cruz. La crucifixión que contemplamos cada día es una expresión del amor de Cristo que ha dado vida al mundo. Resuenan muchas frases del Evangelio, pero vamos a quedarnos con una muy especial que la encontramos en el texto de San Lucas, el relato de la Pasión según San Lucas, el capítulo 23, los versículos 33 y 34. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suertes. Estos dos versículos dicen tanto y podríamos quedarnos contemplando esta escena mucho tiempo. Es difícil porque realmente el mundo siempre está como está y la cultura de hoy muchas veces no nos va a ayudar a poder entrar a un misterio tan hondo y profundo, sobre todo en los tiempos actuales en que se renuncia a padecer cualquier tipo de sufrimiento y todo parece banal, hasta diríamos con un término un poco duro, tonto o estúpido sufrir de cualquier forma y estamos siendo muy autocomplacientes o buscamos probablemente consuelos o afectos y vamos perdiendo muchos elementos, ¿no? En todas las relaciones humanas se van perdiendo muchos elementos porque no estamos acostumbrados a donarnos. La dimensión oblativa del amor es muy escasa. Y bueno, son tantas cosas que se ven en estos tiempos en que todo se relativiza. Pero creo que siempre ha sido así, o sea, no podemos tampoco creer que las dificultades que vivimos hoy y que son parte de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de nuestras realidades, eh, no tienen, digamos, ninguna raíz en situaciones antiguas o que, digamos, se han venido dando. En muchas etapas de la historia siempre ha habido miserias, limitaciones, situaciones muy terribles, duras. El pecado es parte de la realidad humana y tantas situaciones de maldad, de ausencia de bien, podríamos nosotros observar y darnos cuenta que el ser humano eh, ha pasado por tantas cosas, ¿no? Es como aquella caricatura de Mingote, ¿no? Este caricaturista español que tenía pues sus caricaturas, sus cómics, digamos así, sus pequeños cómics, su tira cómica en un diario español, ¿no? Y por Navidad presentó una tira cómica, ¿no? Que hace una reflexión sobre la humanidad, ¿no?
y cómo la humanidad pues se ha ido perdiendo en tantas cosas, las guerras religiosas, todo lo que este hombre contempla como caricaturista, ¿no? Y al final hay una escena donde dos ángeles, en en el último cuadro de la tira cómica, dos ángeles están sentados contemplando la cruz y uno de ellos le dice al otro, ¿habrá valido la pena? Y dejo en puntos suspensivos esto, para que pensemos un poco, reflexionemos un poco. Qué necio puede ser el pensar que no ha valido la pena, pero el pensarlo y al pensarlo inmediatamente respondernos, claro que ha valido la pena, porque el Señor nunca se arrepiente de haber dado la vida por nosotros. A nosotros probablemente, porque entramos en crisis o en situaciones a veces de duda o de desconcierto continuamente, puede ser que dudemos, pero en realidad el creyente acompaña a Cristo y se fortalece en su fe. Y por eso vamos a contemplar esto, descubriendo que claro que ha valido la pena. Ya ha valido la pena también por el amor de Cristo que contemplamos y también por nuestra respuesta, limitada, flaca, débil, pobre, pero engrandecida por la gracia y misericordia de Dios, completada por la acción siempre tan cercana y presente de nuestra Madre la Virgen María en tantas situaciones. Por eso vamos a desarrollar el tema Dios mediante con estas expresiones tan grandes que es el amor de Cristo que derrama a todos en la cruz. Y hagamos pues la oración para todos los días que nos ilumine el Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Viva Jesús, muera el pecado, sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, la delicia de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza a los mártires, la paciencia a los confesores, la victoria a los tentados, el valor los débiles, la alegría a los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Nuestra petición el día de hoy, día 27, es: dame, Jesús mío, a sentir lo que tu corazón sintió por mi amor en este paso dolorosísimo. Jesús, que sienta lo que tu corazón sintió
en la crucifixión. No hace mucho, a través de una red social, veía lo que colgaba una persona cercana y, vamos a decir así, está de paseo con amigos, ¿no? Y coloca pues todo lo que hace, fotos, etcétera, ¿no? Yo me quedaba pensando, ¿no? En algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo la persona muestra muchas cosas que podrían ser hasta, vamos a decir así, eh, muy personales, ¿no? No necesariamente hablo de cosas íntimas, ¿no? No hablo de cosas, vamos a decir así, o expresiones, eh, vamos a decirlo de esta forma, eh, de la fisonomía o de la persona como tal, ¿no? No me refiero a algo, lo voy a decir con este término, que pueda parecer carnal, no. Me refiero a simplemente lo que esta persona vive, ¿no? La alegría que muestra con otras personas, etcétera, etcétera, y todo lo muestra, ¿no? Y yo me quedo pensando y digo, qué curioso, ¿no? ¿Cómo estamos en ese tiempo en que todo se muestra, ¿no? Claro, es una red social, ¿no? Esta persona no la muestra a todos, sino a los contactos, ¿no? A los amigos, ¿no? Algo así, ¿no? Hay varios conceptos, ¿no? Ahí que están, como quien dice, en el trasfondo de las redes sociales, ¿no? Los grupos cerrados, los círculos de amigos, ¿no? Luego que no todos, pues, van a mostrar, pues, cosas debidas, ¿no? Cada uno es libre y siempre hay este concepto de que, bueno, el que utiliza esto, lo utiliza bien o lo utiliza mal. El que usa esto, lo usa bien o lo usa mal. Claro, hay todo esto que llama mucho la atención, ¿no? Y cómo la persona se exhibe. Yo terminé simplemente diciendo en mi interior, Señor, cuida a esta persona, ayúdalo. Y podemos decirlo siempre, ¿no? Señor, ayuda, ¿no? Porque cuántas veces las personas están viviendo muy hacia afuera, ¿no? En cambio, el Señor no escogió el camino llamativo de darse a conocer a todos de una manera espectacular, ¿no? No es ese tipo de Dios al estilo pagano, ¿no? Que engrandece las bajezas humanas, no. Es la mayor prueba de amor en su muerte en cruz, sin andar con tantas cosas que muchas veces el ser humano busca, ¿no? Como llena, ¿no? Me daba que hacer cuando veía estas imágenes, ¿no? Obviamente no son cosas malas, ¿no? Simplemente veía todo y decía, qué curioso, ¿no? Claro, hay momentos en la vida en que la persona, y esto lo dicen mucho los psicólogos, hay etapas en la vida en que la persona pues le gusta contar más y también tiene que ver con el carácter, tantas cosas, ¿no? Y nos podemos quedar en señalar cosas malas en el otro, no, no, dejemos la malicia a un lado y lo mundano que a veces también podemos tener, ¿no? Sino simplemente pensar en algo, ¿no? La superficialidad con la que se vive, ¿no? Y la felicidad es simplemente algo de pasarlo bien, de estar bien y nada más. Otra persona también que tiene sus redes, eh, un día puso, no, voy a entrar a una congregación religiosa. Yo me quedé impresionado. Después veía, me estoy despidiendo del mundo, ¿no? Algo así, ¿no? Y salía pues las salidas que tenía con amigos, con amigas, eh, que se iba de viaje, se iba aquí, allá. Y yo me quedaba, y bueno, y había puesto creo que hasta una fecha en que iba a ingresar a esa comunidad religiosa, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Un paréntesis, tuve que interrumpir la grabación porque escuché el sonido de una llamada y me asusté un poco porque me sorprendió. No había puesto el celular en silencio. Perdonen, y si esto no se edita, bueno, ya no importa, igual.
vean también que a veces estamos en el mundo, ¿no? Y yo hablaba pues de esta persona, de este amigo, ¿no? Que había anunciado su entrada a esta comunidad religiosa, que al final eh, se tomaba hasta fotos con los otros hermanos que estaban ahí, que esperaban recibirlo y todo esto, ¿no? Y al final, ¿qué creen que pasó? Nunca ingresó a la comunidad religiosa. Y yo dije, sí, pues a veces una persona que siente la llamada de Dios puede mirar tantas cosas y distraerse y ya dice, bueno, mejor lo sigo de otra manera, ¿no? Y también puede pasar que nosotros los consagrados a Dios estemos como que añorando y diciendo, ¿cómo hubiera sido mi vida sin cruz, sin esto, sin otro, sin este camino? Y la única respuesta sensata que hay que darse en ese momento es la siguiente. Estoy crucificado con Cristo. Y la más sensata todavía es esta. Si no fuera lo que soy, no sería, pues. Es cierto. O sea, a veces nosotros estamos como que añorando algo en la vida, ¿no? Y por eso estas dos expresiones que veía en las redes, por las personas que las que tengo que orar, yo me quedaba pensando, ¿no? De la primera decía, eh, la superficialidad, es como que una liberación de la persona, tal vez, bueno, siempre hay etapas en que las personas hacen locuras, ¿no? Los que muchos especialistas dicen la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta adolescencia, ¿no? Ya, bueno, la gente hace locura, todo nos puede pasar. Y no podemos decir que no nos va a pasar, porque es nuestra realidad humana. Lo que debemos sí decir es que lo vamos a enfrentar maduramente en lo humano y en lo espiritual, enfrentar esas realidades humanas cristiana y católicamente, como lo que somos, discípulos del Señor, eso sí. Y redescubrir el sentido de la cruz también implica eso. Y abrazar la cruz, doloroso, es ese gesto, pero liberador. Y tal vez eso nos falta, ¿no? A todos. Por eso decía, esta primera persona que comentaba y veía, yo creo que le está sacando, como quien dice, pica, aquí decimos pica, o le está sacando la lengua a otro, ¿no? O sea, se nota un poquito de esa actitud de revanchista, ¿no? Está colocando todo esto aquí porque está sacándole pica a otra persona y quiere que la otra lo sepa. Qué curioso, es interesante. Y la otra persona que habla de, sí, voy a ir, está como que deshojando margaritas y nunca entró. Y termina uno pensando y yo, ¿realmente serán felices? Y yo lo que digo es, Señor, si esto es para su bien, bendito sea Dios. Si no, pues sácalos de allí, ¿no? El Señor sabe, ¿no? Y también no hay que decir esto como con envidia o celos, sino más bien con humor, con serenidad y decir, Señor, qué bueno, ¿no? Están alegres, ojalá esto dure, hasta saber verlo naturalmente en el sentido de, bueno, ojalá que esto cuaje, que realmente sean felices, ¿no? Por eso hay que descubrir que no hay felicidad sin cruz. Hay un pintor muy famoso, Salvador Dalí, ¿no? Cuenta un sacerdote que fue a darle los sacramentos el hospital donde estaba él y se moría ya Salvador Dalí. Y él sabía que era creyente. Sobre todo Salvador Dalí tuvo una última etapa, una de sus últimas etapas, o una etapa mística que dicen en su producción pictórica, ¿no? Yo no soy especialista, sí hay gente que le interesa mucho el surrealismo, bueno, ya, no interesa tanto en la charla de hoy, en esta meditación, pero comento un hecho, ¿no? El sacerdote contaba que la primera dificultad que iba a tener para poder llegar a Salvador Dalí y entrar al hospital no era los rigores propios que hay en el hospital, las normas, digamos, disciplina que existe en un hospital, los reglamentos, que hay que entrar una hora, que los turnos, los horarios, no. La dificultad era que él sabía que un familiar de él
no voy a decir el nombre, se oponía, sentía miedo que entre el sacerdote porque tal vez no aceptaba la muerte que ya le llegaba a Salvador Dalí, ¿no? Bueno, pude entrar, al final logra entrar y él cuenta pues que Salvador Dalí recibió los sacramentos, ¿no? Y probablemente ese sacerdote conocía un ángulo, un lado de Salvador Dalí que muy pocos han conocido. En sus pinturas podemos ver, como la que tenemos de fondo, un Cristo que mira crucificado a la humanidad desde el cielo. O sea, está el Cristo arriba, aquí el cielo y aquí el puerto de donde es oriundo eh, Salvador Dalí, digamos, de su, digamos así, su pueblo natal o el pueblo con el cual él más se identificó. Y llama la atención, ¿no? Cómo en medio de esto está el Señor. O sea, lo que logra este cuadro de Salvador Dalí es el Cristo de San Juan de la Cruz, así le tituló, porque está inspirado en un grabado que hizo San Juan de la Cruz, que Salvador Dalí decía que San Juan de la Cruz hizo este grabado estando en Toledo, preso, recluido por sus propios hermanos, pasando una cruz terrible, ¿no? Una cruz terrible. Si sabemos algo de San Juan de la Cruz, es que, como decía Santa Teresa, eh, sacó tanto provecho San Juan de la Cruz de esa realidad de oscura, dura, terrible, esa noche terrible que vivió, eh, confinado, con un trato inhumano, terrible, torturado por sus propios hermanos de religión, por su propia comunidad religiosa. Y bueno, Salvador Dalí se quedó siempre muy impresionado, muy admirado de este grabado de San Juan de la Cruz y decía, voy a hacer alguna vez una obra de Jesús. Dice que soñó y vio a Jesús así y eso es lo que plasmó. Y encima él decía, Salvador Dalí decía que había escuchado Salvador, una voz que le decía, Salvador, hace este Cristo crucificado. Bueno, realmente esta imagen capta algo que a veces es difícil de entender, ¿no? Que Jesús pende en la cruz y nos mira a todos. Y toda la humanidad está hasta el más pequeño rincón, como puede ser este puerto, esta caleta que él retrata en el encuadro, hasta lo más chiquito, lo más diminuto, todo, toda la humanidad. Jesús está elevado sobre la tierra, como dice el texto del Evangelio según San Juan, para atraer a todos hacia sí. Y por eso atrae a todos, llama a todos. Sin embargo, puede pasar, ¿no? Como decía, ¿no? Una persona en sus cosas, en su mundo, pasándola bien, muy bonito, alegre, feliz, contento, pero en su mundo, en su realidad, ¿no? Y otro que dice, sí, te sigo, claro, por supuesto, ya, toma foto, ya voy a ir, ¿ah? Estoy como que ya a punto, pero hasta ahora nada. Entonces, eh, eso nos pasa y por eso decía, ¿no? Como Dios tuvo esa misericordia tan grande, ¿no? Con Salvador Dalí, de que el sacerdote llegó en el momento, ¿no? Y pudo atenderlo. Y qué importante también hoy día es mirar la cruz de Cristo. Y por eso, cuando leí el texto de San Lucas, fíjense, ¿no? El Señor llega al Calvario para morir crucificado, describir el tormento de la cruz. Es terrible. Yo no tendría realmente en este momento eh, suficiente eh, gracia y sabiduría como para decir o describir todo lo que significaba el tormento de la cruz. Y al decir esto no quiere decir que cierre mis ojos o quiera ver a un Cristo, digamos, que me fabrico como a mí me gusta, no, sino que es tan fuerte que en esta meditación tendríamos que pedirle al Señor tener la confianza de abandonarnos en sus manos y dejarnos llevar y contemplar al Señor y decir, Señor, estás crucificado como aquella obra pictórica de San Rafael Arnaiz,
este monje trapense, ¿no? Que pinta un Cristo maravilloso, crucificado, y él abajo, chiquito, ¿no? Con su hábito monástico, como cuando él va al coro a la oración. Y tan chiquito, ¿no? Pero ahí está, Cristo tan grande y nosotros tan pequeños y chiquitos, tan reducidos a nuestras expresiones, pero el Señor dando la vida por nosotros. Sí, hay que decir que el que Cristo haya muerto crucificado, desde los sentimientos de su corazón, implica también que Él entrega todo por nosotros, hasta la última gota de su sangre. Y también implica, desde lo que confesamos, que el Señor experimenta en su carne todo el dolor terrible de ese tormento. Y experimenta todo eso por nosotros, por amor a nosotros. Y hay un gesto muy hermoso, ¿no? Que por eso lo leía y quería decirlo, ¿no? San Enrique de Ossó dice algo interesante, ¿no? Pondera como Cristo quiere sufrir sin ningún lenitivo a su dolor. Gusta el vino mirrado para amargar su boca, mas no lo bebe. Quiere padecer con todo conocimiento y dolor. Propio es esto de los perfectos amadores. Buscan el puro dolor para probar mejor su puro amor. Ojo que no es un masoquismo, ¿ah? Sino ofrece esto al Padre. Jesús en ese momento, no voy a describir detalles cómo los crucificaban a los que sufrían este suplicio. Era terrible. Los verdugos pienso que tenían una hazaña espantosa y podría decir más o menos que el gesto del vino mirrado no era precisamente un gesto de compasión tan solo, ¿no? Sino era como, no sé, pues una forma, ¿no? Que se tenía, ¿no? Tal vez más bien amargaba la boca del que lo bebía. El Señor no se ahorró ese detalle y quiso también sentir todo por nosotros. Habla de su confianza porque era la voluntad del Padre. El cáliz que yo he de beber, decía él, ¿no? El cáliz que yo he de beber, decía él a los hijos del trueno, a los Boanerges, ¿no? Que se acercaron, su madre media, y pide que uno esté a su derecha y otro a su izquierda. Y él dice, el cáliz que yo he de beber, ¿lo van a beber ustedes? Y ellos dijeron, podemos. Claro que lo beberán, dice el Señor, pero el puesto a mi izquierda y a mi derecha no está en mí concederlo, está en manos de mi Padre. Siempre la voluntad del Padre primero, ¿no? Por eso, el que quiera ser grande, que sea el más pequeño, que se haga el servidor de todos. Qué expresión tan grande, he parafraseado un texto del Evangelio tan rico, tan hermoso, pero por otro lado, mirar al Señor que nos enseña algo de lo cual todos debemos aprender. Aprende de aquí, alma mía, a padecer por Jesús, no buscando consuelo en las criaturas, sino mirándote en las manos de tu Criador para mejor probarle tu amor. Porque ya sabes, además que las criaturas, las más de las veces, en lugar de mitigar tus trabajos al contárselos, aún te los aumentan, porque cuando Dios quiere que padezcamos, poco aprovecha el huir de la cruz, porque en todas partes nos sigue y es necesario llevarla de grado o por fuerza. Haz pues, alma mía, de la necesidad virtud. Sube con Cristo y como Cristo a tu cruz y ruega por tus perseguidores. Encomiéndate a tu Madre la Virgen de los Dolores y a tu Padre Celestial y entrega tu espíritu en sus benditas manos después de haber consumado el sacrificio de tu vida sobre tu cruz. Así tu vida será provechosa, tu muerte santa, y tu suerte eterna será el reinar con Cristo en la gloria. Oh Jesús crucificado por mi amor, crucifica aquí por tu servicio y amor mi carne, con todas sus concupiscencias, para reinar contigo eternamente en la gloria. Amén. Para nuestro tiempo este lenguaje puede sonarnos un poco ampuloso o recargado, y es verdad, pero también para expresar afecto no hay que ahorrarnos ciertas cosas o ciertas expresiones. Y también
para expresar nuestro amor al Señor. Y también lo que debemos pedir. No es que nos explayemos innecesariamente, no. El Señor lo sabe, pero también aprendamos del Señor, de su amor por nosotros. Aquí hay algo que hay que ponderar. Ponderar significa sentir lo que pesa esto, si el Señor nos lo concede, ¿no? Imagínense si el Señor nos dice, ¿quieres probar algo de mi cruz? ¿Te atreverías a estar un segundo clavado en la cruz? ¿Creen ustedes que lo podríamos soportar? Muy pocos lo han soportado, pero siempre el Señor nos da la gracia para soportar y sobrellevar. A todos yo les diría con sencillez, descubramos este afecto tan grande a Jesús crucificado, ¿no? A veces besamos una cruz como un signo de reverencia. Hazlo con el corazón, un signo de reparación. Gana esa gracia y esa indulgencia, pero para descubrir también tu propia miseria, pero redimida por la cruz de Cristo y cómo el Señor limpia, sana, cura, la cruz de la cual sale la salvación. Y es lo que hay que mirar también muy. Tus sentimientos, Jesús. Y hay un sentimiento muy hermoso que precisamente está en este texto de San Lucas que hemos leído. El texto del capítulo 23, los versículos que leí al comienzo, lo vuelvo a leer y por eso traigo aquí mi texto de la Biblia, de los Evangelios, y lo leo nuevamente, porque sí me parece importante, ¿no? Detenernos en un detalle que el Señor tiene. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Alguna vez alguien decía que el Señor no es que dijo, sino gritó, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gritó, clamó al Padre. Fue un grito. Se puede tomar el grito como desesperación o se puede tomar el grito como un gesto también de amor, de alguien que clama al Padre. Y es verdad, el gesto desde la mirada del Señor, desde su amor por nosotros, desde lo que significa la confianza que tiene Jesús al Padre y el Padre a Jesús, el Hijo, esa conciencia filial que tiene el Señor, conciencia plena, filial, de que es el Hijo, el que da la vida, el que cumple la voluntad del Padre. Y qué gesto tan hermoso al Padre, porque se dirige al Padre, perdónales, se pone en medio de la justicia divina para pedir la misericordia para todos los pecadores, que muchas veces no son conscientes de lo que hacen. A veces podríamos utilizar una forma, ¿no? Si un niño inocente comete, no sé, un error, o se equivoca, o golpea a alguien, eh, y aparece el hermano que le dice al papá, no lo castigues, es un niño, no entiende. Es un gesto de consideración al niño, obviamente, pero también es un gesto hacia el padre, que es amor. Pongámonos así como no nos atrevemos a ponernos en la cruz ni un segundo, ni siquiera lo imaginamos porque no lo soportaríamos humanamente, solo con la gracia del Señor lo podríamos sobrellevar en paz y con alegría, poniendo toda nuestra libertad y voluntad en el empeño, pero también atrevámonos a ponernos en el corazón del Padre, lo que siente el Padre al entregar al Hijo, lo que siente el Padre, su corazón y cómo el Hijo lo consuela. Perdónales. El Padre que sufre también porque entrega a su Hijo único, como la parábola de los viñadores homicidas. La frase tan fuerte y tan, digamos, eh, despertadora, ¿no? Una frase que despierta, que te hace volver en ti mismo y cuando tú escuchas en la parábola de viñadores homicidas que, y que Jesús la contó,
el padre envía pues a sus siervos, a sus criados a cobrar la renta, a cobrar el alquiler y los mata, los apalean. Y luego el padre pensó, por último, enviaré a mi hijo, a él lo respetarán. ¿Y qué hicieron con el hijo? Pensaron los viñadores homicidas, matemos al heredero y nos adueñamos de todo. Y después Jesús dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Qué fuerte. Cuando él pregunta a los que lo escuchan, ¿qué haría ustedes, no? Da que pensar, ¿no? Cuando Jesús pregunta, ¿qué harían ustedes? Somos capaces de ponernos en el corazón de Cristo y estar también allí crucificados con Él. Somos capaces de tener el amor, la valentía de ponernos en el corazón del Padre, de pedirle al Señor esa gracia. Somos capaces de consolar a Cristo y al Padre, diciéndole algo tan grande. Yo me quedo admirado en estos dos versículos y me detengo mucho porque digo, el amor de Cristo te llena, pero también te genera el sentimiento tan grande de decir, Señor, gracias, pero no bastan mis gracias, sino ayúdame a seguir, a perseverar, porque qué amor tiene el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Es un amor que solo se comprende si salimos de nuestros egoísmos y empezamos a amar de verdad como Él quiere. Les dejo como tarea, vamos a decir así, mediten el texto de los viñadores homicidas que está en el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Ahí búsquenlo. No les doy con exactitud los versículos para que ustedes mismos los hagan. Busquen el capítulo 20 de San Lucas. Y por otra parte, mirando toda esta realidad de amor por nosotros, queda decir algunas cosas importantes, ¿no? Eh, Va a ayudarnos mucho en esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús y descubrir también su amor por nosotros, hacer un examen de conciencia, ¿no? Se habla de ese examen general, etcétera, ¿no? Pero tendríamos nosotros también que mirarnos un poco los momentos en que no hemos sabido amar la cruz, no hemos sabido descubrir los sentimientos de Jesús en la cruz, no nos hemos puesto en el corazón del Padre, tantas actitudes que son poco misericordiosas, ¿no? De nuestra parte, ¿ah? Y que a veces solamente hemos hablado o hecho las cosas con un sentir de justicia. Nos ha faltado la misericordia, nos ha faltado consolar, atenuar, ayudar, ponernos en el lugar del otro. Cuando dos personas se enfrentan, ¿qué hemos hecho? Tantas cosas realmente. Y también pedirle al Señor que antes de ese juicio que hacemos justiciero e implacable, seamos misericordiosos. Conozco un grupo que se llama Bajo la mirada misericordiosa, ¿no? Que ellos dicen algo muy cierto y yo lo aprendí un poco conociendo a gente de este grupo, ¿no? Lo fundó un sacerdote, ¿no? Primero la mirada misericordiosa, la compasión, luego el juicio, la mirada misericordiosa. Primero haz la misericordia, realidad, y luego juzga. Qué hermoso. Cuando a veces lo entiendo, digo, algo muy profundo que debemos vivir, ¿no? Y así caminamos mejor. Jesús mío crucificado, dice San Enrique de Ossó, cuánto tengo que aprender de ti en este paso. Yo que no busco sino libertad e independencia. ¿Cómo me atrevo a presentarme en tu presencia, crucificado por mi amor? Si yo soy tu siervo, ¿en qué me parezco a ti, único Señor? Tú crucificado y yo libre, tú clavado y yo suelto, tú padeciendo y yo gozando, tú varón de dolores y yo hombre de delicias, tú coronado de espinas y yo coronado de flores. Tú sin tener dónde reclinar la cabeza más que un madero y yo en cama blanda.
tú desnudo y yo inmodestamente vestido, tú agonizando en medio de los mayores y más acerbos tormentos, y yo viviendo y holgando entre risas y diversiones y pasatiempos. Yo ramillete de mirra, tú ramillete de mirra, perdón, y yo vaso de olores, siéndolo de hediondez por mis pecados. ¿Qué es esto, Señor mío y Jesús mío? ¿Hasta cuándo seré de semejante a ti? Habrá que pedirle al Señor. No se trata de hacer las cosas teatralmente o histriónicamente, no. Se trata de descubrir los caminos del Señor y llevar nuestra cruz con alegría y paz y dejarnos también crucificar por Él, amar como Él quiere. Que el Señor nos permita esto y que lo hagamos realidad en nuestra vida de fe, en nuestra vida de gracia, que es la vida que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso, prepare ese examen de conciencia. Prepáralo con esperanza y sencillez. Prepara también el camino que el Señor quiere que tú vivas conforme a Él, porque la paz viene precisamente de haber descubierto un camino de esperanza y amor. Descubramos también que en todas estas situaciones tan humanas que vivimos, el Señor quiere de nosotros que aprendamos de su Hijo, de Cristo, que aprendamos a llevar con Él nuestra cruz, que aprendamos a amar como Él ama, que aprendamos tantas cosas. Y por eso hoy hagamos nuestro este acto de contrición que probablemente muchos de ustedes lo hacen y lo saben de memoria y que nos ayude a prepararnos para en estos días hacer una sana revisión de conciencia. Que el Espíritu Santo nos ilumine. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien sos, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, y también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Amén. Que este acto de contrición nos inspire, ¿no? Porque realmente mirarse delante del Señor y mirarse también descubriendo su gran amor crucificado por nosotros. Y en la cruz también hay que descubrir cómo limpia el Señor nuestra vida, cómo sana nuestras heridas, cómo nos recompone, cómo esa cruz se ama y se lleva con paz y esperanza. Que nuestra Madre la Virgen nos acompañe, nos anime, y estuvo al pie de la cruz, como dice aquella canción, ¿no? Que habla precisamente de la vida que se hace ofrenda, como la del sacerdote, ¿no? Dice, dona tu vida como María al pie de la cruz y te darás cuenta que eres un siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Qué importante va a significar también nosotros descubrir que somos siervos, siervos por amor. Nos hemos hecho siervos por amor. Que el Señor nos ayude y que no miremos atrás. Que la cruz de Cristo nos ilumine. Cuentan, y les pongo un ejemplo muy hermoso, ¿no? Cuentan la historia de cómo se fundó una parroquia en Lima, ¿no? Se fundó a raíz de la veneración que se hacía a la Santa Cruz. Cuentan que unos pescadores regresaban de sus faenas de madrugada y caminaban por unos montecitos o montecillos, unas laderas, vamos a decir así, y en eso ven un brillo, una luz que salió resplandeciente y se alarmaron y pensaron, uy, debe ser el carbunclo, ¿no? El demonio. Otro dijo, no, son ladrones que quieren robarnos
hay que ir a por ellos, ¿no? Sorprendámoslo. Entonces se armaron con palos, con algunas herramientas de trabajo como, vamos a decir, instrumentos de ataque o de defensa, no sé. Y se lanzaron y empezaron a dar con los palos, con lo que tenían allí en las manos, sobre el piso. Y la luz desaparece. Y miran algo inaudito, algo indescriptible. Una cruz que les impresiona. Una cruz que estaba, dicen ellos, así cuentan la narración, que estaba impresa en el suelo de ese lugar. Se quedaron impresionados y sintieron temor de Dios en ese momento y que habían cometido una gran falta porque habían golpeado y casi destruido esa cruz que estaba, vamos a decir así, impresa en el suelo y de la cual salió una gran luz. Qué interesante, ¿no? De la cruz sale la luz que ilumina a la humanidad. Y por otra parte, en la historia de esta parroquia, ese fue el comienzo. Se hizo después una pequeña ermita, empezó la veneración, se convirtió esa ermita en capilla, y esa capilla, pues, terminó siendo una parroquia que fue destruida en algún momento, cuando invadieron Lima, la destruyeron, luego la reconstruyeron, y esa parroquia que tiene más de 100 años sigue allí, enclavada en un lugar lleno, vamos a decir así, de las diversiones de todo tipo, los comercios, los restaurantes. Por un lado está, porque tiene esa parroquia como que tres sectores, ¿no? El pudiente, ¿no? Donde todo es más bohemio, más snob, más para gente de mayor poder adquisitivo. La parte de en medio, que es la intermedia, ¿no? Bares, discotecas, todas esas cosas, ¿no? Y la otra parte más pobre. Y uno se queda pensando y dice, ¿qué hubiera habido aquí, en este lugar, si no estuviera enclavada la parroquia tan hermosa, ¿no? Y lo único que uno puede decir es, Dios mío, allí tal vez habría un gran casino, sería Las Vegas, ¿ya? Sin embargo, Dios no quiso eso y está ahí. Tal vez tiene que tener más vida, más movimiento pastoral, más vida espiritual. Está pasando tal vez un momento en medio de todo, pero esa luz no se apaga, no se apaga y resurgirá, porque las cosas de Dios son así. Podemos pensar, y esa es la gran tentación cuando miramos la cruz de Cristo, que todo terminó en la cruz. Así pensaron los apóstoles. La única que no pensó así es la Virgen María. Que ella nos ayude y descubramos que la cruz nos lleva a la gloria, a la paz, a la resurrección. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y que hoy podamos sentir la grandeza de la cruz de Cristo. Un amigo sacerdote dice que él se acostaba de chiquito, cuando era niño, con una cruz, ¿no? Chiquita que le habían regalado, ¿no? Un crucifijo. Y eso le daba a él confianza, ¿no? Sentía que este, dormía seguro, ¿no? Y un día sus hermanos le hicieron una broma y le escondieron la cruz, ¿no? Y él lloraba, padecía porque no encontraba su cruz. Tal vez nosotros cuando estemos medio perdidos, deberíamos estar así, ¿no? Realmente lloramos porque no hay sentido en nuestra vida, no hay norte porque no nos hemos perdido la cruz en algún momento. No hay que perder la cruz porque la cruz es mejor que cualquier brújula. Nos lleva a donde tenemos que llegar. Ánimo, nos volveremos a ver Dios mediante mañana. No olviden ir haciendo su examen de conciencia con serenidad, que el Señor les ilumine
y que sea una verdadera contrición, pidan al Señor esa gracia en la sencillez, ¿no? No pidan espectáculos o dones extraordinarios, pidan la sencillez de un camino de conversión. Que tengan un hermoso domingo. Bendiciones. Domingo es el día del Señor y recordemos lo que decía San José María Escrivá también, ¿no? No hay día sin cruz. Y hay que agregar a esa frase de este santo, no hay día sin resurrección. Que nuestra Madre la Virgen nos acompañe, no lleguen tarde a la escuela. Bendiciones a todos.